Saludos, mi nombre es José Ureña, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad OIM Recinto Santiago. En el día de hoy estaremos realizando un video tutorial sobre o acerca del uso de la herramienta Crystal Report. Esta herramienta, según información de Wikipedia, Crystal Report es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar, generar informes desde una amplia gama de fuentes y de bases de datos. De hecho, varias aplicaciones como Visual Studio incluyen una versión OM de lo que es la herramienta Crystal Report, que es esta que vemos acá. Estaremos trabajando este tutorial dentro de la versión 11.512, que estaremos trabajando con ella. Bien, según basándonos en los orígenes o un poco de detalles sobre los orígenes de Crystal Report, el producto fue creado originalmente por Crystal Service Incorporado. Esta compañía produjo las versiones desde la 1.0 hasta la 3.0 y luego esta fue adquirida por Seagate Software, la cual renombró la aplicación como Crystal Decisions y produjo las versiones desde la versión 4.0 hasta la 9.0. Crystal Decision posteriormente fue adquirida en diciembre de 2003 por Business Objects, la cual produjo la versión 10, 11 y 12 de esta aplicación. Luego Business Objects fue adquirido en el 8 de octubre de 2007 por SAP. SAP es una empresa multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial. Bien, antes de iniciar lo que es el tutorial en sí directamente, vamos a ver o a hablar acerca de qué podemos hacer y qué no podemos hacer en Crystal Report. En Crystal Report podemos, como lo dije anteriormente, extraer datos de prácticamente cualquier recurso, o sea, desde un archivo de texto plano hasta una base de datos relacional, o sea, desde una amplia gama de fuentes podemos recopilar los datos para la creación o el diseño de informes dentro de la aplicación. Podemos transformar cualquier tipo de datos en información. O sea, cualquier dato que tenemos almacenado, lo transformamos en información útil para la organización. Podemos exportar la información en múltiples formatos, que esta parte también la veremos ya en la práctica. Los formatos pueden ser PDF, Excel, XML, texto, entre otros, entre los cuales están HTML y muchos más. Podemos hacer representaciones gráficos de los datos coleccionados, es decir, que a los datos que coleccionamos o que obtenemos podemos generar gráficos con estos datos que dan una mayor vistosidad a lo que es nuestro informe. Podemos crear plantillas que reusamos posteriormente. Podemos analizar y presentar los datos en básicamente prácticamente cualquier tipo de formato. Crystal Report provee una herramienta para trabajar con cualquier base de datos o recurso de datos. También nos brinda una herramienta o la herramienta en sí nos ayuda a organizar nuestros negocios con reglas y logísticas de una herramienta de gran utilidad.
Esas son las cosas que podemos hacer, o algunas de las cosas que podemos hacer con Crystal Report. Ahora bien, ¿qué no podemos hacer con Crystal Report? Crystal Report no entiende la relación de los datos dentro de nuestra base de datos. Así que es algo que nosotros tenemos que darle el paso a seguir, o sea, o el flujo de los datos, cómo se relacionan las tablas, las bases de datos en sí. Esa parte tenemos nosotros que agregar. No puede crear reportes por nosotros. Nosotros debemos hacer las plantillas y los reportes y decirle de dónde va a tomar los datos. No puede analizar la base de datos con nosotros tampoco. No puede llenar ni actualizar los datos dentro de nuestras bases de datos. Y no puede reparar datos erróneos o basura dentro de nuestra base de datos. Esas son algunas de las cosas, o sea, que debemos tener en claro qué podemos hacer y qué no con esta herramienta. Bien, ya entrando en materia, en detalle, vamos a iniciar por la parte más básica o por la parte más fundamental que debe tener la herramienta, que es cómo anclar o cómo agregar una base de datos o nuestra base de datos a Crystal Report. De manera nativa, vamos a verlo enseguida. El Crystal Report no conecta una base de datos MySQL. Si creamos un informe en blanco y le damos a crear una nueva conexión, vamos a este apartado que dice ODBC RDO. Dentro de la selección del origen de los datos, vemos que tenemos base de datos de String 11.5 para esta versión que estamos usando y String Simple Database. Pero no tenemos, o sea, tenemos creado una base de datos. Vamos a verlo ahora mismo en MySQL, o sea, una base de datos simple para muestra del tutorial. Entramos de manera orbital a la base de datos. Esto para mostrar que realmente existe la base de datos. Nos logueamos. Y vemos que tenemos la base de datos OIM Tecnología. Y esta base de datos tiene varias tablas. Tiene la tabla persona, la tabla sexo y la tabla teléfono. Vamos a salir de acá. Pero la base de datos, como dije anteriormente, no aparece acá en la selección de la base de datos. ¿Qué hacemos al respecto? Vamos al asistente de recursos de datos. En esta ocasión la versión es 32 bits. Esto también está en 64 bits. Esta parte, o sea, debemos instalar un driver que nos permita conectar la base de datos a Crystal Report. En este caso, yo tengo el MySQL Connector o DBC, como lo vimos en Crystal Report, 32 bits. Entonces sería ejecutarlo y seguir los pasos a la instalación. Obviamente no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Entonces vamos al ODBC Data Source o recurso de los datos. Vamos a DNS de sistemas y agregamos nuestra base de datos MySQL o DBC. En este caso, en AMSI Driver. Obviamente nos va a pedir un nombre para la base de datos. Vamos a ponerle MySQL sería.
eh, multimedia, debe, descripción, MySQL, multimedia, práctica. Obviamente, o sea, es un nombre que yo estoy eligiendo. Cualquiera puede elegir cualquier otro nombre que le plaque en sí. Como el servidor, como esta base de datos está dentro de nuestra computadora, aquí nos pide que nos pongamos la dirección de la base de datos, y ya que esta está en nuestra computadora, entramos como lo hice en la página para entrar a la base de datos, por el local host. De hecho, si yo pongo la dirección de IP de esta computadora, también sería lo mismo. El username, que es obviamente el nombre de usuario de la base de datos, y la contraseña. Le damos un test y vemos que efectivamente la conexión ha resultado exitosa. Elegimos aquí la base de datos. Recordamos que es OIM Tecnología. Le damos OK. La vemos acá y aceptamos. Vamos a Crystal Report nuevamente. Volvemos a crear un nuevo informe en blanco. Creamos una nueva conexión a la base de datos. Y vemos que ahora sí nos aparece lo que es nuestra base de datos. Le damos a siguiente y obviamente nos va a pedir el usuario y la contraseña de esta base de datos. Finalizamos y vemos que ya nos carga la tabla que contiene esta base de datos. Vamos a hacer un reporte sencillo, un reporte rápido. Vamos a hacerlo solo con una tabla. Más adelante veremos cómo hacer los reportes con varias tablas, y de hecho también veremos cómo agregarle gráficos al mismo. Vamos a elegir la tabla persona, podemos arrastrarla, podemos darle dos clics y podemos seleccionarla y darle acá. O sea, son varias formas de cómo seleccionar las tablas. Si le damos siguiente, aquí nos dice qué campos vamos a mostrar. Como es algo de prueba, si le damos a esta parte, nos carga todas las tablas. Le damos a siguiente. Bueno, esto es para agrupar, y el siguiente sería para los campos de filtros, pero esas partes las veremos más adelante. Te explicaré más adelante cómo usar la agrupación y cómo usar los filtros. En esta parte ya simplemente le daremos a finalizar. Como vemos, o sea, nos carga el contenido, o sea, nos hace un reporte o un informe del contenido de la tabla persona. Que la tabla tiene un ID, tiene un nombre y tiene un apellido. Si vamos al diseño, vemos que la estructura de diseño es algo simple. De inicio tiene la fecha, que podemos seleccionar dónde queremos que salga la fecha. Vemos también que tiene un formato de fecha. Podemos elegir cualquier tipo de formato y jugar con esta parte, o sea, la parte vamos a previsualizar. Y sí, básicamente sí, se ve completo. Aquí podemos de hecho modificar los cabezales, poner, qué sé yo,
ID número, ID o empleado puede ser. Vamos a agrandar esto un poco más. Lo rastreo. Ahí sí. Vemos nombre y vemos apellido. Y de hecho también a esto podemos darle formato. O sea, estamos viendo varias herramientas que podemos utilizar en cuanto a la creación. Vemos que aquí los bordes podemos ponerlo de color que queramos. Y el fondo también al texto. Aquí tenemos una muestra de lo que es el texto. Podemos de hecho hacer hipervínculo, el párrafo, la fuente que vamos a usar. Podemos usar Arial Black, podría ser, y 14. Ya, si aceptamos, obviamente tendríamos que darle un poquito más. Vamos a ver previsualizar y sí, básicamente sí. También otra cosa que aquí en la previsualización podemos control Z, sería si cualquier error sucede. Bueno, ven que podemos organizar, podemos de hecho jugar con esta parte dentro de la vista previa. Si también podemos copiar el formato y pegarlo y volver a copiarlo y pegarlo. Son unas herramientas básicas que tiene Crystal Report. Y seleccionamos, movemos por acá un poco. Si queremos centrarlo más, aquí tenemos un reporte sencillo. En el diseño podemos ver que aquí nos indica el pie de la página. Ya también podemos darle el borde, la fuente, tipo de numeración, entre otros. Bueno, esto es lo que es, como dije al principio, cómo anclar o cómo conectar nuestra base de datos MySQL a lo que es Crystal Report. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo conectar más base de datos, otro tipo de base de datos. Por ejemplo, tengo otra base de datos en Excel, en Access, perdón. Y vamos a ver cómo conectar esa base de datos Access y cómo alar también una base de datos desde un archivo. No vamos a guardar esta parte porque más adelante también vamos a ver cómo exportar los datos o cómo exportar el informe que hemos creado a un archivo de texto, PDF u otro tipo de formato. Vamos a cerrar. Vamos nuevamente a la herramienta ODBC del Data Source o el origen de los datos, como acá lo dicen. Damos nuevamente agregar y en este caso vamos a buscar, como recuerden que la base de datos está en Access, vamos a buscar Microsoft Driver Access, Access Driver, que sería, finalizamos. También nos pide un nombre, ¿verdad? Y vamos a poner db access
multimedia. Y vamos a poner aquí debe access práctica multimedia como detalle o como descripción. Ahí sí, multimedia. Seleccionamos la base de datos, el origen de la base de datos. Aquí tenemos que es ejercicio electiva 2. Y vamos a elegir esta base de datos. Aceptamos y aceptamos. Bueno, aquí vemos que se nos crea. Vamos nuevamente a Crystal Report. Creamos un informe, un reporte. Creamos una nueva conexión. Vamos al ODBC. Y vamos a la base de datos que hemos... Bueno, se fue sin la... Vamos a arreglarlo antes de cargarlo. Multimedia. Ya sí. Nuevamente. Y le damos ahora debe access multimedia. Le damos a siguiente. En este caso no tenemos ID y contraseña, o sea que esta parte la vamos a dejar en blanca y finalizamos. Vemos que nos ha cargado, o sea, es la base de datos completa, y dentro de la base de datos tenemos la tabla customers o cliente, de empleo, oficina, productos, renovación o errores, transacciones, renovaciones de transacciones, entre otros. Vamos a elegir a customers, vamos a arrastrarlo para que vayan viendo las diferentes formas de cómo hacerlo, y vamos a elegir todos los campos como una muestra, o bueno, vamos a elegir varios campos al azar. Acá le damos a siguiente, y como dije ahorita o hace un rato, esta parte la vamos a aplicar en detalle más adelante. Y finalizamos. Vemos que nos crea el reporte. Vamos a diseño, está el diseño simple de ese informe, y esta es la vista previa del mismo. Ahí los datos, como vemos, no están agrupados. Por ejemplo, vemos la oficina que saltan y los clientes que saltan en cuanto al orden. O sea, en esta parte aún no hemos agrupado ningún dato, o no hemos utilizado la utilidad para organizar. Ya vimos dos métodos de cómo, estamos aquí, de cómo agregar una base de datos, y vamos con el siguiente método. Vamos a suponer, por ejemplo, que la base de datos la tenemos desde un archivo, como vimos en la anterior, pero que queremos hablarlo directamente. Creamos una nueva conexión, pero en este caso es la base de datos Excel DAO. Buscamos, hacemos la nueva conexión, buscamos dónde está la base de datos. Vamos que está en electiva 2, o ejercicio de electiva 2, y elegimos la base de datos. Finalizamos y vemos, ¿verdad?, que si realmente, o sea, podemos utilizarla de esa forma. Acá tampoco hemos organizado, ¿verdad?, los datos. Vemos que los ID no están de forma organizada, que es, vamos a tratar el tema ya prácticamente. Cerramos acá.
Bien, vamos a tratar lo que es la agrupación o los grupos de los datos, y vamos a ver una parte breve de los filtros de los datos. Creamos un nuevo informe. Vamos a elegir la tabla de empleado en esta ocasión. Bueno, vamos a hacerlo directamente de la base de datos para que vean cómo se hacen. Acá org. Tenemos multimedia y vamos a elegir empleado. Vemos que de la data de base multimedia tenemos la tabla empleado. Damos a siguiente. Campos a mostrar. En esta parte vamos a mostrar todos los campos. Si le damos a siguiente, aquí vemos ya la parte de lo que es agrupar. También podemos ver en esta parte, si elegimos el tipo de empleado, podemos examinar los datos. Dice que la longitud es de 50, o sea 50 columnas, y que todos son básicamente manager. Si vemos el middle name o el segundo nombre, vemos todos los segundos nombres. Dice que también la longitud es de 50 columnas. Eso es el primer nombre. Básicamente vemos todos los cómo están llenos esos campos. Y vemos que en buscar campos, o sea, tenemos el no elegido, el que tenemos acá arriba. Vamos básicamente a agrupar, o a decir cómo van agrupados los datos. En esta ocasión vamos a agruparlo por el ID del, del empleado, y este orden puede ser de manera descendente o de manera ascendente. Le damos a siguiente, y aquí vemos que nos da los campos o resumen de los campos resumidos. Si por ejemplo elegimos puede ser, bueno, el primer nombre, vemos que tenemos un símbolo de autosuma, y vemos que aquí nos aparece la opción de máximo, mínimo, recuento, recuento distintivo. Vamos a elegir solo recuento en esta parte, y vamos, ya que el informe esté creado, a mostrar cuáles son las diferentes formas acá, ¿verdad?, de máximo, y qué significan estas formas. Vamos a siguiente. Aquí nos dice que los grupos se deben ordenar. Obviamente solo lo elegimos uno, creemos que era el ID del empleado, ¿verdad? Y estas opciones no las vamos a usar, que son qué tipo de clasificación de grupo desea visualizar. Si los primeros 5 superiores, vemos aquí la otra opción que no, que la sumarización o el resumen, los últimos 5 grupos, o en esta ocasión vamos a elegir ninguno. En esta parte nos pide el uso de gráfico, que es opcional, opcional incluir un gráfico de línea, de circular, y muchos tipos de datos o de gráficos más. Le damos a siguiente y llegamos al apartado de filtros. ¿Qué son los filtros o los campos de filtro? Podemos elegir, por ejemplo, Employee ID, y nos dice que es igual
a cualquier valor, no es igual que, es 1D. Si vemos la opción, como elegimos lo que es el ID, que estos son todos los ID que tenemos, y nos dice es uno de, o sea, uno de estos. Eliminamos, ¿verdad? Está entre, bueno, vamos a filtrarlo. Si decimos que tenemos el 103 y el 500, ¿verdad? Todos, o sea, lo que estamos indicando que lo que vamos a filtrar que nos salga solamente estos atacan hasta el 459, que son los que están dentro del la ID 103 y del 500. Estamos estamos este. ¿Qué más? Bueno, es menor que, es menor o igual que, es mayor que. O sea, si ponemos es mayor que y aplicamos un filtro mayor que 550, es decir, que todo nos abarcaría todos esto, porque sería, el filtro sería, nos estaría indicando que enviemos solo datos mayor que, o sea, o mayor que la elección que cojamos. Y vemos, vamos a ver, vamos a elegir que es cualquier valor que indica que nos va a lanzar todos los valores o filtrar todos los valores que están dentro del ID del empleado como filtro. Le damos a siguiente y vemos una serie de plantillas que nos brinda Crystal Report. Y en este caso vamos a hacerlo sin plantilla, utilizarlo sin plantilla. Y vemos que no ha filtrado y no ha organizado la información tal cual la elegimos, tal cual decidimos que fuese o que estuviera. Vemos el diseño de esta parte, ¿verdad? Y vamos a tratar de organizar o que se vea más organizado el informe directamente. Vamos a analizar el informe, este informe, ¿verdad? Para irlo organizando. Vemos que tiene más de una página. Si vemos lo que habíamos elegido como como resumen, dijimos que el recuento o el resumen estaba dictado por el primer nombre, ¿verdad? En este caso, primer nombre del empleado, y lo vemos que tiene 16. El recuento nos arroja 26, perdón, 26 columnas o 26 columnas que están llenas, o que los nombres existen en 26 columnas, es lo que nos indica el recuento de selección o de filtrado. Si vamos a diseño, vemos que el diseño tiene una cabeza, ¿verdad? El informe podemos organizarla, ponerla más pequeña, más grande. Vemos que el encabezado, ¿verdad? Tiene una fecha. Podemos seleccionar todos los campos, arrastrarlo, ¿verdad? Subirlo, bajarlo, o sea, organizarlo. También nos dice aquí que el encabezado del grupo número 1 está organizado por el ID del empleado, de los empleados, como primera organización. O sea, tenemos grupo y ID del empleado, el tipo de empleado, el primer nombre, el segundo nombre, apellido y sobrenombre. Podría ser esta parte, person name. El pie del grupo 1
¿verdad? Está organizado también por el ID del empleado, que es el filtro que hemos puesto. Está también el pie del informe, que es el total generalizado, y la organización de resumen. Y al pie, como última instancia, tenemos el número de la página, o en el pie de la página, dicho la redundancia. También cabe resaltar, ¿verdad?, que el diseño o el resumen, tal cual lo vemos acá en la página, es lo que vamos a obtener. O sea, si el diseño se ve así, cuando lo exportemos, esa será la información que tenemos o que podremos visualizar de esta forma que lo tenemos organizado en el informe. Dentro también de la organización, bueno, podemos ver básicamente las tabulaciones que tenemos, que es la organización, que tenemos dentro de lo que es nuestro informe. Podemos rejugar con esta parte también del encabezado. Vemos aquí que podemos ocultarlo, podemos llamar al asistente de información, podemos cambiar el grupo. En vez del grupo ID sería el tipo de empleado. Si le damos a aceptar, vemos que elegimos por tipo de empleado, ¿verdad? Cambiamos de grupo, el grupo que tenemos, que es el grupo ID, y vemos la información como un reporte como nos varía. También podemos suprimir y no profundizar. Bien, vemos la organización, o sea, cómo va variando aquí en lo que es la organización del informe, inclusive de este lado. De hecho, podemos también seguir jugando con esta parte. Por ejemplo, tenemos que el pie del grupo está por el grupo ID. Vamos también a suprimir esta parte y vemos la vista previa. Vemos que en la vista previa o ya en el informe tenemos una vista más, o se ve más organizada. Recordando que aquí éramos la parte o esta es la parte de la sumarización. Tenemos tenemos filtrado que es por el grupo ID. Esa parte del resumen, podríamos elegir el tipo de empleado primero y llenar los valores, ¿verdad? Básicamente. O sea, podemos cambiar muchas funciones o de muchas formas el cómo se vea nuestro informe. Si deseamos darle vistosidad a lo que es nuestro informe, podemos, como lo habíamos hecho anteriormente, darle el formato. Vamos a elegir un fondo verde y un borde azul y un tipo de fuente negrita cursiva. Vemos cómo cambia lo que es la vista de nuestro diseño. Podemos copiar este formato y dárselo a los demás, o podemos personalizar cada uno de lo que es los encabezados, el encabezado de la página, como lo vemos aquí. Podemos también dibujar una línea
sé yo, para darle más vista a lo que reporta, y podemos elegir el color y la forma que tendrá dicha línea. Podemos, si vamos a diseño, podemos ver que el encabezado, como dije anteriormente, le indica la forma o la organización que va a tener el informe. O sea, lo estamos organizando porque por ID, o sea, por el ID del empleado. Si seleccionamos, por ejemplo, queremos organizarlo de otra forma, o por ejemplo, por el primer nombre o del empleado, previsualizamos y vemos que la organización ya no es por el ID, sino por el primer nombre. Si elegimos, por ejemplo, y cambiamos de grupo al apellido, vemos que la organización del informe ya la basamos a lo que es el apellido directamente. Eso lo vimos de forma descendente o ascendente. También podemos cambiarlo, aquí en vez de forma ascendente sea descendente la organización, y vemos que cambia automáticamente, y el informe 3 nos dice que no está organizando, o sea, no está filtrando la información y ordenándola en base al apellido, pero de forma descendente. También podemos organizarla acá para abarcar toda la forma de organización o varios tipos de organización de orden específico. ¿Qué quiere decir de este orden específico? Vamos a organizar, por ejemplo, los nombres que vamos a elegir, son los que tendrán prioridad a la hora de organizar o los apellidos. Son lo primero que aparecerán en la organización que le demos a nuestro informe. Vemos como hay una variación, ¿verdad? Y nos toma los lo que elegimos, ¿verdad? Que fue Drips, Donovan, y luego organice los otros de forma ya automática. Vamos ahora a utilizar lo que es esta herramienta, que es el asistente de ordenación de registros. Vemos que tenemos, o que lo estamos organizando por el apellido, básicamente. Vamos a elegir el primer nombre, y vamos a organizar. Vemos cómo hace la variación, y obviamente nos tiene de información el cambio de grupo que dimos, o sea que elegimos quiénes, independientemente de la organización, y van a estar de primero. Por ejemplo, si volvemos a forma ascendente y vemos la organización como cambia, ¿verdad? Y si ya no pone todos
los apellidos completos dentro de la lista. También para organizar podemos básicamente eliminar los grupos para una reorganización. Por ejemplo, si eliminamos este grupo, aquí vemos la diferencia. Por ejemplo, tenemos el informe así y eliminamos aquí. Ok. Bueno, no me quiere dejar. Es un error básicamente del programa, del sistema, que muchas veces no me elimina directamente. Realiza el cambio y vemos que ya el informe 3 no nos da el filtro que le aplicamos, porque obviamente ya borramos el grupo. Si vamos al asistente, ya vemos que el grupo realmente, como estaba antes, ya no está. Si vemos, vamos a organizar nuevamente por el ID del empleado, ¿ya? Y vemos cómo se organiza nuevamente de forma ascendente y sin el filtro, ya que lo habíamos quitado de esta parte del diseño. Pero aún quitando el filtro, como podemos notar, pues tenemos organización dentro del informe. Vamos a hacer otra cosa o algo más dentro de la organización. Recordamos que en el pie de la información o el resumen lo tenemos por el nombre, ¿verdad? Si le damos a editar resumen, vemos que tenemos por el nombre del empleado y recuento. Ahora vamos a lo que básicamente vamos a explicar, que es el recuento, que es recuento distintivo, que es el máximo, que es el mínimo. Básicamente los usos que se le pueden dar. Si vamos a la vista previa, vamos a ver que primero la organización está por el primer nombre, o el resumen está por el primer orden. Nos dice que hay 26 objetos dentro de esa organización. Si le damos, bueno, podemos darle tanto en diseño, valga la aclaración, editar el resumen, y también lo podemos hacer dentro de la misma vista previa. Si editamos el resumen, por ejemplo, y vamos a ver por apellido, editamos, decimos que por last name y vamos a un recuento distintivo y aceptamos. Vemos, si contamos aquí tenemos 26 columnas, ¿no? Pero el recuento distintivo nos está diciendo que hay 25. ¿Por qué hace esto? Esto lo hace porque como el recuento es distintivo, él distingue si, por ejemplo, 2, 3 personas, 4 personas tienen o ya sea el mismo nombre, si fuese organizado por nombre, o como lo estamos organizando por el apellido, ¿verdad? El recuento, y él ve que tienen 2 personas tienen el mismo apellido. El distintivo cuenta esto como uno solo. Si por ejemplo 3 personas tuvieran ese mismo apellido, en vez de 25 tendríamos 24.
Y si editamos nuevamente el zoom y vamos a máximo, vamos a ver la información que nos muestra. Dice que en máximo el apellido máximo sería Savoroni. ¿Por qué nos dice esto? Porque en el máximo toma como referencia el abecedario. Por ejemplo, Savoroni inicia con la letra con Z, ¿verdad? Que sería la última letra del alfabeto. O sea, por eso dice que el máximo o el que está más lejos en el abecedario sería Savoroni. Si por ejemplo editamos y decimos mínimo, ¿verdad? Dice que Amaya sería el mínimo. ¿Y esto por qué? Porque inicia con A y en referencia a los demás apellidos es el que tiene más tendencia hacia, hacia el inicio del abecedario. O sea, una organización por abecedario. Organización numérica en recuento, ¿verdad? Recuento de columnas, recuento distintivo, nos indica, ¿verdad? Si hay campos similares, o sea, se reduce si hay campos similares, máximo por abecedario, mínimo por abecedario. Si por ejemplo elegimos en vez de apellido, ¿verdad? Elegimos el segundo nombre, vamos a ver qué pasa. Middle name, ¿verdad? Y recuento. Vemos que a diferencia, por ejemplo, de recuento del primer apellido, nos dice que hay 26 completos, ¿verdad? Que es lo que nos está indicando. Y en el middle name o segundo nombre dice que hay 8, o sea, hay 8 campos dentro de los datos que están llenos, ¿verdad? O que tienen, o 8 personas, podríamos decir, que tienen segundo nombre. Una forma rápida y sencilla, ¿verdad?, de poder organizar lo que son los datos, o sea, una analítica de data rápida y eficiente con este tipo de informe. Vamos ahora a tratar lo que es la exploración de campos. Si por ejemplo elegimos el apellido o la información de apellido y la borramos, podemos, qué sé yo, también borrar el segundo nombre, ¿verdad? Si queremos que esa información no esté contenida dentro del informe, o si la borramos accidentalmente, podemos recuperar esta información directamente por aquí. Como podemos ver, las informaciones que tienen el check, ¿verdad?, son las informaciones que están, y las que no tienen el check son las que no están. Por ejemplo, podemos básicamente exportar esta información o agregar información. Por ejemplo, si tuviéramos más tablas aquí y quisiéramos que saliera en el informe, ¿verdad?, podríamos directamente hacerlo agregando la información. Vamos a tratarlo mejor.
Ahora sí. Y este lo pondríamos aquí. Si nos vamos a diseño para que nos quede mejor. Tenemos la vista previa. Luego lo saqué. O sea, una forma sencilla de organizar. Por ejemplo, el segundo nombre. Vemos aquí lo que es la organización. O sea, o cómo organizar de una forma sencilla nuestro informe. Vamos a hacerlo desde aquí para que no se nos desborde como pasa mayormente por aquí. Bien, eso es el uso de este herramienta del operador de campos, que es bastante útil para tomar básicamente el objeto y arrastrarlo directamente al informe. Vamos a hablar ahora sobre la exportación de nuestros informes. Y esta parte es sencilla. Básicamente en la exportación lo que debemos hacer es dar a exportar. En exportar elegimos de una amplia gama de formas de exportar nuestro informe. En este caso vamos a elegir PDF. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Bueno, también nos da muchas opciones, como una aplicación, como una carpeta Exchange, entre otros. Vamos a guardarlo en un archivo del disco duro. Aceptamos. Si por ejemplo nuestro informe tuviera 5, 6, 10 páginas, 20 páginas, y queremos por ejemplo de la 1 a la 5, por así decirlo, escribimos aquí el rango de la página que queremos que salga en el informe. En nuestro caso, vamos a poner toda la página y aceptamos. Y ya obviamente buscamos la ubicación, agregamos la ubicación de donde se va a guardar nuestro informe y un nombre. Vamos a poner primer informe multimedia. Aceptamos. Y acá, mírenlo acá. Vemos que hemos generado nuestro primer informe exitoso, o hemos exportado nuestro primer informe de manera exitosa. Vamos a hacer otra prueba. En este caso vamos a volver a darle a exportar, pero vamos a hacer un archivo, bueno, puede ser Word, pero vamos a hacer aquí un Excel. Vamos a exportarlo en Excel. Igual archivo de disco, y aquí podemos elegir dentro de muchas opciones. Por ejemplo, ancho de columna constantes, crear saltos de la página para cada página, compartir los valores de datos en cadena, mostrar líneas de la cuadrícula, entre otras más opciones. En este caso vamos a dar simplemente aceptar y vamos a guardarlo también en el escritorio. En Excel.
Ultimate como nombre. Vemos aquí y vemos exportado nuestro informe en formato en formato Excel, y así podemos exportarlo a un sinnúmero de de formatos. Como vimos en la exportación, tendríamos formatos para base de datos, de texto plano, XML, como dije al principio, que la herramienta permite la exportación de básicamente una multitud de formatos diferentes. Vamos a salir del informe y vamos ahora a trabajar con un informe de una forma diferente. Vimos que hace un rato trabajamos con un informe de una sola tabla. Ya. Ahora vamos a hacer un informe de múltiples tablas o tablas mixtas, ¿ya? Y veremos la forma de cómo hacerlo y cómo organizarlo para que quede, bueno, básicamente eso, para que el informe quede de una forma organizada a la hora de la presentación o de su presentación. Vamos a elegir dos tablas, vamos a hacer Renew Transaction y vamos a hacer oficina. Serían las tablas seleccionadas para nuestro informe. Que viene aquí una parte muy importante. Por ejemplo, si vamos al siguiente, vemos que dice que su actual configuración de vínculos tiene múltiples puntos de partida. Normalmente no es compatible. ¿Qué quiere decir esa parte? O esta forma en sí. Nos está indicando básicamente que debemos crear un vínculo o una relación entre las dos tablas para que éstas puedan organizarse de una forma eficiente. ¿Cómo hacemos este vínculo? Simplemente, por ejemplo, agarramos el apartado que queremos que se vincule a la otra tabla y los atramos donde queremos el vínculo. ¿Qué nos está indicando esto? Que la tabla de oficina va a tener también el apartado de sitio dentro del sitio. O sea que la columna es número de sitios va a estar en ambas tablas, creando una relación entre sí. Si damos las opciones de vínculo, vemos los inner join o combinación interna, combinación externa y combinación externa derecha. La forma o la fuerza del vínculo o de la unión y el tipo de vínculo entre las dos: mayor que, menor que, igual, menor igual, mayor igual, entre otros. Por el momento vamos a darlo así: combinación interna o inner join, no forzar y que el tipo de vínculo sea igual. Si le damos o procedemos a darle al siguiente, vemos que a diferencia del caso anterior, que no tenemos el vínculo creado, que no lo dejaba pasar porque decía que era incompatible, ya sí podemos avanzar y ya podemos elegir, ya que tenemos el vínculo, podemos elegir de ambas tablas los campos que podemos o que queremos presentar o campos a mostrar.
Puede ser el número de la oficina, el nombre de la oficina, división, dentro de la tabla oficina. Podemos, para hacerlo de diferentes formas, dando acá, por ejemplo, el ID de la transacción. Podemos elegir el new amount, arrastrando, ¿no? Podemos también elegir el site y podemos elegir el dato, básicamente, para elegir los campos. Esto es básicamente, podemos elegirlo todos o elegir lo que realmente queremos, porque como dice aquí, son los campos que queremos que en el informe se nos muestren. O sea, por eso hacemos una elección tanto ya fueran 3, 4, 5 las tablas o los campos disponibles y los campos que queremos que se nos muestren. Le daríamos a siguiente y ahora vamos a proceder, como lo vimos con el informe simple, a agrupar la información. Entonces en la agrupación vamos a agruparlo, ¿verdad? Primeramente por división y luego por el nombre de la oficina. Y esa sería la organización o la agrupación de la organización de los datos a mostrar. Si le damos a siguiente, vemos que tenemos ya lo que es el resumen o la sumarización o la autosuma, ¿verdad?, de la división por el new amount y el new amount, que básicamente es el vínculo que habíamos creado entre las diferentes tablas o las diferentes campos disponibles. Le damos a siguiente, ¿no? Y bueno, básicamente no vamos a agrupar por grupos inferiores o superiores, así que le daríamos la parte a siguiente y tampoco incluiremos ningún tipo de gráfico, por lo menos en este informe. Más adelante sí veremos cómo agregar un logo y agregar lo que es un gráfico a un informe que creemos. Y aquí llegamos a lo que es el campo del filtrado o el filtro de campos. Vamos a ver también en esta parte qué tan importante se hacen las condiciones del filtrado de campos y cómo estas deben ser cumplidas o deben ser tratadas con suma delicadeza a la hora de aplicar el filtro de los campos. Por ejemplo, vamos a tener división de las oficinas y vamos a decir que es, bueno, vamos a decir que este sería uno de cuáles. Por ejemplo, aquí dice que tenemos es del este, es del este, es del oeste o es internacional. Por ejemplo, vamos a elegir en esta parte que es del este y que también es del este y oeste. Y vamos a agregar el nombre de la oficina también como campo filtrado. Y vamos a ver por qué es tan riguroso lo que es la aplicación de los filtros. Vamos a aplicar el nombre de la oficina, igual que es 1D, y vamos a elegir en esta parte Tokio y vamos a elegir uno que esté,
Lo que elegimos aquí debe estar aparte de lo que es la primera división o el primer filtrado. Vamos a elegir, por ejemplo, uno que esté dentro de aquel filtrado. Por ejemplo, South California debería estar dentro del oeste. O sea que en este caso la condición del filtro no se daría, pero vamos a ver qué sucede con este caso. Si la condición del filtro no se da, le damos a siguiente y finalizamos, lo damos en plantilla y vemos que básicamente nuestro informe no tiene ninguna información. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? Básicamente por lo mismo que expliqué, y es que la aplicación del filtro no cumplía los requisitos de la misma aplicación del filtro, dicho sea de paso. Vamos a tratar de corregir, por ejemplo, ahora el error y le damos acá, asistente de selección. Vemos que la división de la oficina están en el este y el oeste, y el nombre de la oficina, o sea, los filtros, estaríamos aquí sería el fallo, porque esta acabaría en aquella división, y por eso entonces el informe no trae ninguna información. Elegimos esta y vamos a eliminar, guardamos y refrescamos, autorizamos los datos y vemos que ahora sí el informe nos muestra, o el reporte nos muestra la información que sí queremos o queríamos que nos mostrara, que era filtrar la información o la división de la información por los campos de filtrado que habíamos elegido, que serían las oficinas del este y el oeste. Podemos también ver las condiciones de la fórmula. Decía que la oficina o la división estaba dentro de este y el oeste como selección de filtro de la información. Cerramos aquí. Bien, básicamente ya por el tiempo en sí de la práctica, por ejemplo, ya tenemos 1 hora 12, 13 minutos en la creación de los informes, que básicamente es la parte más importante de lo que es la práctica. De la herramienta podemos utilizar muchísimas cosas más, y básicamente vamos a saltar a una parte no menos importante, que es la adición de un logo, ¿verdad? y de un gráfico para representar nuestra información dentro del reporte. Bueno, para insertar el gráfico, ¿verdad? Básicamente le daremos en diseño, un clic derecho e insertar una sección debajo. Vamos nuevamente, pero que a veces él no me responde. Ahora sí, al fin la agregó. Le damos el tamaño que creamos prudente para la inserción de lo que es el gráfico dentro de nuestro reporte. Y vamos ya en esta parte poner o hacer que el reporte en sí tenga más vistosidad. Vamos a ver aquí al principio ya estaba haciendo ya nuestra vista previa del informe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar primeramente insertar una imagen. Vamos antes de, para no darle tanto espacio aquí,
Ahora sí, insertar imagen. Aquí, escritorio. Vamos a insertar esta imagen. Vamos a decir que esto es un logo, básicamente, de la empresa. Ponerlo más pequeño y más. Lo agregaremos aquí. La fecha la pondremos aquí. Vamos a jugar con el formato de la fecha. Ponerla aquí. Vamos a darle un diseño más atractivo. El borde vamos a ponerlo así. Y la fuente vamos a ponerla. Bueno, vamos a dejarlo así para la fecha. Lo que sí lo vamos a montar es el tamaño. Vamos a ver cómo está la vista previa. Si tenemos que mejorar esto. Y esto, vamos a ver. Sí. Vamos también a darle formato a esta parte. Vamos a un fondo rojo o marrón con un borde azul clarito o con un fondo azul clarito, una fuente Arial Black. Vamos a ver. Aquí. Para la división vamos a dar formato también a los demás apartados. Y vamos a poner esta parte en español. Oficina. Y vamos también a copiar para no seguir dándole el formato a los demás. Solo vamos y vamos a previsualizar. Vamos a poner el número. Oficina. ID. Oficina. Vamos a poner esto más pequeño. Así. Y esto un poco más grande. Monto. Renovación. Ese punto. Número del sitio.
del sitio o sitio. Y fecha. Renovación. Y vamos a hacer ver una vista previa. Vemos que ya nuestro informe tiene ya una vista más bonita, podemos decir. O más elegante. Tenemos un logotipo, tenemos también un diseño. Y bueno, en esta parte vamos a hacer voy a agregar lo que es un gráfico. Vamos a arrastrar un poco más. Y para agregar el gráfico basta con decir o darle a insertar gráfico. Casi nos queda pequeño. Da el título al gráfico. Vemos que dice suma de renovación por división. O sea que está básicamente bien. Si vamos a opción del gráfico, o vamos directamente, aquí tenemos el aspecto, tenemos el título, los datos a mostrar, la leyenda, los ejes, entre otras opciones. Esto básicamente era lo que estaba buscando ahorita, que no me quería salir, que sería el asistente de gráfico. Como podemos ver, aquí podemos elegir el tipo de gráfico que queremos implementar, anillos, gráfico de líneas, de barras, en fin, todas las opciones. Por ejemplo, los ejes, los resultados de color, el texto, en fin, un sinnúmero de opciones que tenemos para la hora de la creación de lo que es el gráfico o la implementación de un gráfico en nuestro informe. Otras opciones también del gráfico, podemos dar un formato de fondo, dar opciones al gráfico. En esta parte vemos, por ejemplo, el explorar del gráfico. La rotación, la profundidad, son opciones básicamente que enriquecen
nuestro gráfico y nuestro informe en sí. Vamos a exportar este informe en un archivo PDF. Damos a todos y vamos a poner informe multimedia. Con gráfico. Bien, vemos que realmente se ve mejor organizado la información y el informe per se, inclusive esta parte del gráfico. Si hubieran, por ejemplo, aquí teníamos solamente 2 divisiones en el filtro, ¿verdad? Si hubiésemos tenido más divisiones, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí también podemos jugar con esta parte. En vez de la división, ¿verdad? Por zona, aquí vemos que la división se nos hace por, ¿cómo se llama? Por ciudad, básicamente, y vemos que nuestro gráfico queda inclusive más representado. Simplemente es esto, o sea, elegimos el encabezado del grupo 2 y lo pasamos a que el grupo 2 sea el grupo 1. Y vemos que por zonas, este y oeste, o viceversa, ¿verdad? Y ahora lo que estamos haciendo es por ciudad. Vamos a guardar también o exportar este informe. Vamos a poner número 2. Acá. Este informe multimedia con gráficos. Vamos, 2. Vemos que enriquecido se ve el informe con este tipo de gráfico. ¿Verdad? Vemos los totales o las renovaciones o los montos de las renovaciones totales y vemos cuáles oficinas son las que tienen un mejor monto en esta parte. Vemos la fecha de la creación, que fue hoy, y bueno, básicamente esto sería todo de por lo menos de mi parte o de esta parte, ya que podríamos abarcar muchas cosas más en lo que es la creación de un reporte. Podemos diseñar por año, por mes, dar un informe más detallado, inclusive, o sea, Crystalport crea o permite o nos da una herramienta muy completa para la creación de informes bien detallados, bien enriquecidos, con buenas formas y bueno, abarcarlo todo básicamente en un video es muy poco tiempo, o sea, se hace difícil, pero sí he querido tratar de abarcar la creación de informes sencillos de una forma práctica o de una forma entendible. Sin más de mi parte, reitero, José Ureña para la materia de
Electiva 2, básicamente multimedia, ¿verdad? Es un proyecto de entrega final, como les repito, estudiantes de la Universidad OIM Recinto Santiago. Espero que este material les sirva de ayuda a quien pueda acceder a él y adquirir los conocimientos que hemos adquirido en el estudio, o que yo he adquirido en el estudio de esta herramienta. Muchas gracias